Bendecida tarde, amados hermanos. Blessed afternoon, beloved brethren. Y vamos a iniciar en esta tarde. It's going to start this afternoon. Y vamos a abrir en oración. Let's open in prayer. Señor Jesús, Lord Jesus, te pedimos en esta tarde, we ask you, Lord, this afternoon, que tu palabra nos pueda edificar, that your word would be able to edify us. Sabemos, Señor, que necesitamos que depender de ti. Lord, we know that we have to depend on you. Te pedimos, Espíritu de Dios, we ask you, Holy Spirit, una vez más que derrame de tu sabiduría. We ask you, Holy Spirit, that you would pour out once again of your wisdom. Porque yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Because I can't do it, Lord, but you can do it. Yo te pido, Espíritu de Dios, I ask you, a Spirit of God, que nos ilumines en esta tarde, that you would illuminate us this afternoon, que nos dé sabiduría, that you would give us wisdom, y que bendigas a los que estamos en este lugar, and that you would also bless each and one of us, al igual los que están viendo por las redes sociales, as well as those that are watching through social media, que tú les bendigas grandemente, that you would also bless them in a great way. Y te pedimos, Padre mío, we ask you, my Father, que nos sigas sosteniendo con tu brazo derecho. We ask you that you would keep us in your strong arm. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. All this we ask you in the name of Jesus. Amén and amen. Gloria a Dios, glory to God. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia a Éxodo capítulo 25. Let's open our Bibles to Exodus chapter 25. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de las dimensiones del Arca del Pacto. Last week we were talking about the dimensions of the Ark of the Covenant. Y si algunos de los que estaban aquí, and if some of y'all that were here, recuerdan que habíamos hablado que el Arca del Pacto, if y'all remember last week that we spoke about the Ark of the Covenant, y investigamos las dimensiones, and we investigated the dimensions, y recuerdan que habíamos dicho que la longitud, you remember that we said that the length del Arca del Pacto, the Ark of the Covenant, eran 2 codos y medio. It was 2 cubits and a half. Y ustedes recuerdan cómo les había dicho en aquel entonces cómo se medía un codo. And you remember last week how I told y'all that back then they would be able to measure a cubit. Y yo les decía la semana pasada, I told y'all last week, y pues la semana pasada se me olvidó, last week I forgot, pero el día de hoy, but today, aquí tengo la cinta de medir, I have the tape measure. Y aquí en Estados Unidos normalmente pues se usa más lo que viene siendo las pulgadas. Here in the US, it's more often to use the inches, ¿verdad? Pero un codo en la Biblia, a cubit in the Bible, es 18 pulgadas, it's 18 inches. Y eso ya lo habíamos hablado, we had already talked about that, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? The Bible says it, y en las medidas, ¿verdad? Antiguas, in the old measurements, en la Biblia, así lo describe, it describes it like that. Así que un codo en la Biblia, so a cubit in the Bible, eran 18 pulgadas, it was 18 inches. Y los judíos and the Jewish people normalmente medían un codo así más o menos, por decir. Entonces, si se fijan bien, de arriba de la mano hacia abajo del codo son 18 pulgadas. If you notice, from the top of my hand to the bottom of my elbow, it's about 18 inches. Entonces, así era como medían en aquel entonces. That's how they used to measure back then. No tenían una cinta de medir como hoy en día nosotros tenemos. They didn't have a tape measure like we have these days, sino que ellos se basaban en el codo. Ahora, yo les decía que las personas que eran más altas de estatura, I was telling you that the people that were taller tenían los brazos más largos. They would have their arms longer. Normalmente ellos se medía con ellos 20 pulgadas, lo que viene siendo un codo. To the people that were taller and that had longer arms, normally a cubit was 20 inches. Pero normalmente
por lo regular eran 18 pulgadas, but more likely it was 18 inches. Así que habíamos estudiado que el arca del pacto, we were studying that the Ark of the Covenant, la longitud, the length, eran 18 más 18 más 9. We were studying last week that the Ark of the Covenant, the length was 18 plus 18 plus 9, porque eran 2 codos y medio, because there was 2 cubits and a half. Y yo les había dicho que un codo es 18 pulgadas, and I had told you that a cubit is 18 inches. Entonces 18 más 18, 18 plus 18 it's 36, it's 36. Y si le agregamos 9, and if we add 9, son 45 pulgadas, and if we add 9, it's 45 inches. Así que 18 plus 18 is 36 plus 9 is 45. 18 más 18 son 36, más 9 son 45. Entonces, eso era la longitud, that was the length del arca del pacto. Y yo les mencionaba que no era un cuadrito, así como mucha gente piensa. It wasn't like a little box like a lot of people assume. La Biblia dice que ahí estaban los 2 mandamientos de Moisés. The Bible says that the 2 commandments of Moses were there, las tablas del pacto, del testimonio, the tablets of the testimony and of the covenant were there. Y no solamente eso, más adelante también sabemos que les había dicho esto, and we know that there was also the rod of Aaron, estaba la vara de Aarón. ¿Recuerdan ver que les decía eso? You remember when I was telling you that? Y también estaba la base donde contenía el maná del cielo, and also they had the basin which contained the manna from heaven. Así que estaban las 2 tablas, la vara de Aarón que reverdeció, y la base, y dentro de esa base tenía el maná. So what was in the Ark of the Covenant? The rod of Aaron, the 2 tablets of commandments, and the basin, and inside the basin was the manna. Así que la longitud era 45 pulgadas de largo, que viene siendo 2 codos y medio. So the length, la longitud era 45 pulgadas de largo. So the length was 45 inches long. Y hablamos también que la anchura, we were talking about the width, que era 1 codo y medio. We were talking that the width was a cubit and a half. Entonces ya sabemos lo que mide un codo, ¿verdad? We know what a cubit measures, 18 pulgadas, 18 inches. Entonces si medía 18 pulgadas, if it measured 18 inches, un codo, y medio viene siendo 18 más 9. So if we measure a cubit, we know it's 18 inches, and we add another half, it's 9 inches more. So 18 más 9 es 27. So 18 plus 9 is 27. Y la Biblia dice, the Bible says, que el arca del pacto eran 45 de largo, 27 de ancho y 27 de estatura, porque era 1 codo y medio también de estatura. The scripture says that the Ark of the Covenant was 45 inches long, 27 inches wide, and 27 inches on the height. ¿Verdad? Entonces quedamos ahí. Amén. Nada más quería darle una repasada de lo que habíamos estudiado la semana pasada. I wanted to go over what we had studied last week, pero en esta tarde, but this afternoon, vamos a seguir avanzando más adelante. We're going to keep going further in the scripture. Y vamos a Éxodo capítulo 25, versículo 12. And we're going to go to Exodus chapter 25, verse 12. Amen. ¿Lo tenemos? Amen. Do we have it? Amen. Mm-hmm. Vamos a leerlo primero en español y luego después en inglés. We're going to read it first in Spanish and then in English. Éxodo capítulo 25, versículo 12 al 15. Dice así: la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: fundirás para ellos 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella.
The word of the Lord is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Exodus chapter 25, verse 12, and so on. You shall cast 4 rings of gold for it and put them on its 4 feet, 2 rings on one side of it and 2 rings on the other side of it. You shall make posts of acacia wood and overlay them with gold. And you shall put the posts into the ring on the sides of the ark to carry the ark by them. The posts shall remain in the rings of the ark, they shall not be taken from it. Muy bien. Entonces, vemos claramente, we see clearly, cómo era el diseño del arca del pacto. We see clearly how the design of the ark of the covenant was. También más atrasito, we know that further behind, habla también que tenía una cornisa. It talks about that it had a mold. Y la cornisa, ¿verdad? Estaba todo alrededor del arca del pacto. And we know that the molding was all around on the top of the ark of the covenant. Amen. Y sabemos, and we know, que era 45 pulgadas. It was 45 inches, 27 de anchura, 27 inches wide, y 27 de estatura, and 27 inches high. Y tenía 4 anillos. They had 4 rings, y en esos 4 anillos estaban 2 varas que corrían, una vara a un lado y otra vara al otro lado. So the Ark of the Covenant had 4 rings, obviously, and they had 2 rods. One was on one side, going in both rings, and the other one was going on the other ring. So it had 2 rods and 4 rings. Tenía 2 varas y 4 anillos, ¿verdad? Pero aparte de eso, but besides that, también la Biblia dice que tenía unos querubines, but the Bible says also it had some cherubims. Y es interesante porque yo le decía a Dios, it's interesting because I was asking God, ¿por qué fueron querubines? I asked the Lord, why were there cherubs? Porque acuérdese que hay diferentes tipos de ángeles. Because remember, there's different types of angels, ¿verdad? Y no vamos a hablar de todos los demás ángeles. We're not going to talk about the other angels. Pero la Biblia dice que estos eran querubines. The Bible says that these were cherubims. Y si nosotros estudiamos un poquito acerca de los querubines, and if we study a little bit about the cherubims, nos vamos a dar cuenta que eran unos seres angelicales muy fuertes. There were some angelic beings very strong. De hecho, todos los ángeles de Dios son fuertes. In fact, all the angels of God are strong. Y nosotros sabemos eso, and we know that, ¿verdad? Pero la Biblia dice que estos querubines, the Bible says that these cherubims, que tenían por lo regular 4 alas, un querubín. A cherubim would have 4 wings, ¿verdad? Acuérdense que los serafines tenían 6 alas. The seraphims had 6 wings, pero los querubines tenían 4, but the cherubims had 4. Como cuando Isaías tuvo la visión en Isaías 6, like when Isaiah had the vision in Isaiah 6, esos eran serafines. In Isaiah 6, those were the seraphims. Se conoce en español como los que arden delante de la presencia del Señor. Those are known as the burning ones before the presence of the Lord. Pero estos querubines lo que representan, but these cherubims, what they represent es que ellos guardan la gloria de Dios. They take care of the glory of God. Ellos, en otras palabras, cuando ellos tienen las alas cubiertas, ellos están haciendo reverencia al que vive por los siglos de los siglos. These cherubim, when they have their faces down and covered, they are worshiping the one that lives forever and ever. Y debemos entender esto, que los querubines son unos seres muy especiales, muy fuertes. We have to understand that cherubims are very special and very strong. ¿Y sabe por qué es eso? Porque la Biblia lo enseña, because the Bible teaches. Y debemos de entender esto, ¿verdad? Que Satanás era un querubín. We have to understand that Satan was a cherub. Y era un querubín muy hermoso, and he was a cherub so beautiful. Pero le ganó el orgullo, but his pride, he became boastful. Y él se miraba, and he would look upon himself, y él se daba cuenta que se miraba
su imagen, por decir, su hermosura se miraba más hermoso que todos los demás ángeles ante sus ojos. And he would look at himself and he would look at himself and say, I'm more precious than every angel. Entonces él se sentía superior. He felt superior. Y él quería el puesto de Dios. And he wanted God's place. ¿Y qué es lo que hace Dios? What does God do? Lo arroja del cielo. God cast him out from heaven. Jesús dijo que lo miró a Satanás cuando cayó del cielo como un rayo. Jesus said that he saw Satan fall as lightning. Porque Jesús fue el que lo arrojó, because it was Jesus the one that cast him out, ¿verdad? Porque los demonios, because the demons, ellos saben quién es Jesús. The demons know who Jesus is, ¿verdad? Y Jesús los enfrentó mucho durante su ministerio terrenal. And Jesus confronted demons during his earthly ministry. Y muchas veces, many times. Pero hablando de querubines, but speaking about cherubims, sabemos que cuando Adán y Eva desobedecieron, bueno, Eva fue engañada por la serpiente antigua y Adán fue desobediente. We know that when the old serpent in Genesis, the serpent deceived Eve, and then Eve gave Adam of the forbidden tree, and they both ate, and Adam disobeyed God. Adán desobedeció a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los echa ya más adelante fuera del huerto del Edén. What does God do? God drives them out of the Garden of Eden. ¿Y qué es lo que hace Dios? What does God do? Pone una espada para que protegiera el árbol. Los árboles, ¿verdad? El árbol del bien. El árbol de la vida. God puts a sword to guard the tree of life. ¿Y qué es lo que pone? Pone querubines. And God puts cherubims there para que protegieran el huerto del Edén. And God's put cherubims to protect the Garden of Eden. Hasta que ya después Dios los sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén. And after that, God drove out Adam and Eve from the Garden of Eden. ¿Verdad? Pero hay evidencia de que el huerto del Edén sí existió. There is evidence that the Garden of Eden did exist. De hecho, todavía está el río Éufrates. The river Euphrates, it's still there. Y el río Tigris, the river of Tigris is still there. Y hay otros ríos, ¿verdad? Porque eran 4 ríos. There was 4 rivers. Y hay evidencia, ¿verdad? Que en esa zona, hace mucho tiempo era muy hermoso. And there's evidence that back then, around that zone, it was very precious. Pero Dios, pues lo removió. But God removed it. Y nosotros sabemos que no solamente los querubines se encuentran en Génesis. We know that cherubims are not only found in Genesis, sino que también se encuentran en el Antiguo Testamento. They're also found in the Old Testament. En el libro de Ezequiel, en the book of Ezekiel, también en el capítulo 1 y en el capítulo 10. En the book of Ezekiel, chapter 1 and chapter 10, también habla de estos querubines. It also talks about these cherubims. Y en el libro de Apocalipsis también habla de los querubines. And even in the book of Revelation, it talks about the cherubims, ¿verdad? Los 4 seres vivientes, the 4 living creatures. Entonces, estos realmente sí son los querubines. These are, in reality, the cherubims. Y en Ezequiel lo describe como unos ángeles, como si les da miedo a la gente. And in Ezekiel, it describes them as like if people were to be afraid of them, ¿verdad? Y no sé si alguna vez lo ha leído usted o lo ha visto en una imagen. I don't know if you've ever seen or read it or seen it in an image, cómo eran esos ángeles, how was those cherubims like. Y pues la Biblia dice, the Bible says, ¿verdad? Que uno tenía como cara de hombre. The scripture says, the Bible says that one had the face of a man. Y la Biblia dice que también tenían una cara de león. And the Bible says that they would have a face of a lion. La Biblia dice que tenían la cara de un becerro. The Bible says that they would also have the face of an ox. Y la Biblia dice que tenían la cara como de un águila. And the Bible says that they had a face as an eagle. Entonces lo que representa todo eso es la creación de Dios. What all that represents is the creation of God. Y estos querubines, ¿verdad? Ellos guardan el trono de Dios. They guard the presence of God.
guardan el trono de Dios. They guard the throne of God. Ellos siempre están delante de la presencia del Señor. They're always in front of the presence of the Lord, ¿verdad? Y esto es bien interesante. And this is very interesting, que Dios monta a estos querubines. God rides these cherubs y lo pueden llevar de un lugar a otro. They can take him from one place to another, ¿verdad? Y eso está comprobado, and that is proven. En Salmo 18, en Psalm 18, y también por ahí en Samuel, but also there in Samuel, no recuerdo exactamente el versículo, pero es muy parecido al Salmo 18. I can't remember exactly in Samuel, but it's very identical as like Psalm 18, donde habla de que los querubines, ¿verdad? Que Dios se pone sobre los querubines y lo llevan de un lugar a otro, así como sus mensajeros el viento. It says that the cherubims take God from one place to another like the wind. Así que si nosotros leemos bien cuidadosamente eso, if we read that carefully, eso viene siendo, por decir un verbo, it's a verb. Es algo que realmente está haciendo, que se hace. That's something that in reality he does. Así que no es algo nomás simbólico. It's not just something symbolic. Es una realidad. It's a reality. Aunque Dios no necesita los querubines para moverse de un lugar a otro. God doesn't need the cherubims to go from one place to another, ¿verdad? Y usted lo puede leer cuidadosamente en su casa. And you can read it carefully at your house. En el Salmo 18, en Psalm 18, habla de estos querubines, ¿verdad? Y cómo Dios está sobre ellos y se van de un lugar a otro. And you can read it carefully in Psalm 18, where it says that God rides the cherubims and they go from one place to another. Así que Dios puede hacer todas las cosas. God can do everything. Pero estos querubines, hermano, están delante de la presencia del Señor en el cielo. But these cherubims are in the very presence of the Lord in heaven. Así que es algo bien interesante. It's very interesting, porque lo que está sucediendo en el cielo, what's happening in heaven, también Dios les quería mostrar también que así tenía que hacer en la tierra. God wanted to show them that what's happening in heaven, he also wanted it to happen here on earth. Y por eso Dios eligió a los querubines. And that's why God chose the cherubims. Porque pudiera haber elegido serafines, because God could have chose seraphims. Pero Dios decidió elegir a los querubines. But God chose to choose the cherubims. Así que es bien importante, it's very important. Así que ellos están delante de la presencia del Señor. They're right in the presence of the Lord. Y nosotros sabemos que si leemos cuidadosamente Ezequiel capítulo 1 y Ezequiel capítulo 10, and if we know that if we read carefully Ezekiel chapter 1 and Ezekiel chapter 10, nos habla del espíritu de estos querubines. It also talks to us about the spirit of these cherubims, que tenían una rueda y tenían muchos ojos. It talks about that these cherubims, their spirit had like a circle, and it was full of eyes. Entonces eso lo que representa es la omnisciencia de Dios. So what that represents is the omniscience of the Lord. Y por eso el salmista David decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? And that's why the psalmist David would say, where can I flee from your presence? Porque él sabía que donde quiera que se escondiera, Dios lo iba a encontrar, because he knew wherever he could hide himself, God was going to find him. La Biblia dice que todas las cosas están ocultas, ¿verdad? Que están descubiertas para aquel que le tenemos que dar cuentas un día. The scripture says that all things are naked before the presence of the Lord. Así que no hay nada que se pueda esconder delante de su presencia. There's nothing that can be hidden before his presence. Dios lo mira todo. God sees it all. Dios conoce nuestro pensamiento. God knows our mind. Dios conoce la palabra aun cuando va a salir de nosotros. God knows the word we're going to say even before we speak it. Dios conoce también cuántos cabellos, los pocos cabellos que me restan en la cabeza. God also knows how many few hairs I got left. Así que Dios sabe todas las cosas. God knows everything. Dios no puede aprender como usted y yo. God cannot learn like you and I. Por eso solamente Él merece toda la honra y toda la gloria. That's why only He deserves all the glory and all the praise.
porque solo Él es digno, ¿verdad? Because only He is worthy. Nosotros simplemente somos instrumentos. We are just simply an instrument. Somos un vaso para honra de Él. We are just a vessel for His glory. Pero el que siempre tiene que brillar se llama Dios. But the one that always has to shine is God, ¿verdad? Y eso es peligroso, mis hermanos. And that's very dangerous, que una persona le quiera robar la gloria a Dios. And that's very dangerous for one man, for someone to try to steal God's glory. Porque Dios no comparte su gloria con carne y sangre. Because God does not share His glory with flesh and blood. De ninguna manera. Nunca sucederá. God will never share His glory with flesh and blood. Never. Así que entre más humildes seamos, the more humble we are, y más reconocer que necesitamos de Él, más Dios nos va a ir levantando para su honra y su gloria. The more we realize and the more humble we are that we need more of the Lord, of God, God's going to lift us up. Pero por eso debemos de mantenernos en humildad. That's why we should always stay humble, para que el Señor nos pueda levantar. So the Lord will be able to exalt us a su debido tiempo in His time. Y vamos a seguir leyendo entonces en el versículo 16. Let's keep reading in verse 16. Y dice así: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Verse 16, and you shall put in the ark of the testimony that I shall give you. Entonces, ¿cuál es ese testimonio? What is that testimony? Ese testimonio viene siendo las leyes de Dios. Those testimonies are the laws of God. Y nosotros sabemos que no estamos bajo la ley. Yo siempre lo digo. We know that we don't abide by the law. Estamos bajo la gracia. We are under grace, pero no por eso quiere decir que debemos de abusar de la gracia de Dios. But it doesn't mean that we should take advantage of God's grace. Porque los que son de Cristo, ¿verdad?, han crucificado la carne. Because those that are of Christ have already crucified the flesh. Pero ¿sabe qué me gustaría que hicieran ustedes si tuvieran tiempo? This is something that I would like for y'all to do. Es que lean Hebreos capítulo 9. Read Hebrews chapter 9. Porque ahí habla de todas estas cosas. Because in Hebrews chapter 9 it talks about all this. Pero compara el autor de Hebreos, but the author of Hebrew, compara el pacto viejo del antiguo. The author of Hebrew compares the old covenant, y también compara del nuevo pacto. And he compares the new covenant. Y no hay ni siquiera ni una cercanía, and it's not even close. Porque si nosotros estuviéramos bajo el antiguo pacto, because if we're abiding in the old covenant, ninguno de nosotros estuviera aquí. Because if we would abide by the old covenant, none of us would be here right now. Pero gracias a Jesús, que Él es el cumplimiento de la ley. But thank Jesus that He is the fulfillment of the law. Y Jesús lo dio de gracia. And Jesus gave it grace. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo. All we have to do is receive it, ¿verdad? Así que Hebreos capítulo 9, cuando tenga tiempo, léalo y ahí se va a dar cuenta de la grandeza de Dios que hizo con nosotros. Read Hebrews chapter 9 and you're going to find out the greatness of the Lord, what He did for us. Que gracias a Dios que ya no tenemos que llevar animales para que Dios nos pida perdón. Thank God that we don't have to take animals so God would forgive us. Así que tenemos un pacto mucho mejor. We have a much better covenant, ¿verdad? Por gracia soy salvo, dice la palabra. For by grace you are saved. Qué bueno es el Señor. How good is the Lord. Entonces, lo vuelvo a leer. I'll read it again. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. And you shall put into the ark the testimony that I shall give you. Que viene siendo los mandamientos, las dos tablas del testimonio. The two tablets, the two stones of the covenant, of the testimony, son las que Moisés tenía que poner en el arca del pacto. Obviamente cuando estuviera terminada, Moses was to put the two stones of the commandments in the ark of the covenant, obviously when it was to be done, ¿verdad? Y vamos a seguir avanzando. Ahora se va a poner interesante, versículo 17. Dice, y harás un propiciatorio de oro fino
cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. En otras palabras, una tapa. Verse 17, you shall make a mercy seat of pure gold, 2 cubits and a half shall be its length, and a cubit and a half its breadth. Así que es exactamente la misma dimensión de la longitud del arca del pacto y de la anchura y de la estatura. It's exactly the same length of the Ark of the Covenant. The cover, it's exactly the same length of the Ark of the Covenant, the same width and the same height. Entonces dice claramente, it says clearly, y lo vuelvo a leer, and I'll read it again, versículo 17, verse 17, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. So it says it clearly, you shall make a mercy seat of pure gold, 2 cubits and a half by its length, and a cubit and a half of its breadth. Así que, ¿cuánto era la longitud? How long was the length? Eran 18 más 18 más 9, que son 45. What was the length? 18 plus 18 plus 9, 45. ¿Y cuánto era la anchura? And how long was the length? Era un codo y medio. It was a cubit and a half. 18 más 9, 27. 18 plus 9 equals 27. Así que eso era la base de arriba, la cobertura, y era de oro fino. That was the cover of the Ark of the Covenant of the Mercy Seat. It was of pure gold, y era de 2 codos y medio por un codo y medio. It was 2 cubits and a half and a cubit and a half. ¿Y sabe por qué es interesante esto? It's very interesting porque acuérdense que ya Dios le dio las dimensiones a Moisés. God already gave Moses the dimensions of the Ark of the Covenant. Pero en ese propiciatorio, en that mercy seat, ahí arriba estaban sentados los querubines. On top of that mercy seat, the cherubims were there. Estaban arriba. They were on top. Y saben que una vez al año, once a year, el sumo sacerdote iba a ese lugar, al lugar santísimo, y esto yo lo compartí. And you know that once a year, the high priest would go to the Holy of Holies y llevaba sangre, and he would take blood, y la derramaba sobre el propiciatorio. O sea que la derramaba sobre por decir, la cobertura donde están los querubines así extendidos. In other words, what the high priest would do when he would go to the Holy of Holies, once a year, una vez al año nada más, el día de expiación, the Day of Atonement, ¿verdad? Iba él a ese lugar y agarraba la sangre y la esparcía sobre el propiciatorio. He would sprinkle the blood over the mercy seat. Y si Dios aceptaba, y ya lo hemos dicho, we have already said it, si Dios aceptaba la sangre, ¿verdad?, que derramaba, if God would accept the blood that he would sprinkle, el sacerdote salía vivo. The priest would come out alive. Pero si no aceptaba a Dios, but if God would not accept it, Dios lo mataba ahí. God would kill him there. ¿Y sabe cómo lo sacaban? Y ya lo hemos dicho, con un cordón, y tenía él unas campanillas y lo sacaban para afuera. Yeah, and it says that if God didn't forgive the people of Israel, obviamente, y al sacerdote, that he would have a rope and some nails here, and they would just pull him out. Y eso quiere decir que Dios no perdonó al pueblo de Israel, and that means that God did not forgive the people of Israel. Así que yo me puedo imaginar que el sacerdote iba y tenía que estar preparado, tenía que prepararse todo un año. He would have to prepare for a whole year. El vestimiento, his clothes, tenía que estar limpio porque era una representación, because there was a representation, porque él estaba representando a todo el pueblo pecador, because the high priest was representing all the people and all their sins. Entonces él tenía que
ir delante de Dios una vez al año. So we would have to go in the very presence of the Lord y pedir perdón and ask for forgiveness. Así que vamos a detenernos ahí porque nunca vamos a terminar esto. Let's go ahead and stop there because we'll never finish. Pero algo que quería mencionar rapidito, que no alcancé a compartir, but something that I want to share that I didn't get to share, es que los que cargaban el arca del pacto, the ones that would carry the Ark of the Covenant, eran los coatitas. It was the Kohathites, y ellos eran de la descendencia de Levi, and they were from the tribe of Levi. Y sabemos que los sacerdotes están distribuidos en tres grupos, and we know that the Levites, de la descendencia de Aarón, from the descendant of Aaron, they were distributed in three groups, y ellos son los que estaban a cargo de las cosas sagradas, del tabernáculo y del arca del pacto. We know that these descendants of Aaron, they were distributed in three groups, that they were responsible for the sacred things in the tabernacle and to carry the Ark of the Covenant. Pero recuerden que los que cargaban el arca del pacto eran los coatitas. The ones that would carry the Ark of the Covenant, it was the Kohathites. Así que aún los sacerdotes, cada uno tenía una responsabilidad específica. Even the priests would have a specific task they would have to do. Y algo que me llama la atención, something that draws my attention, que hubo uno más adelante, that there was one later, que se llamaba Coré. There was another man, his name was Korah. Y él era de la descendencia de Levi, and he was from the tribe of Levi. Pero él no estaba conforme en la posición que él tenía. And he wasn't conform where the position he was. Él quería más. Desafió la autoridad de Moisés. He wanted more. He defied Moses' authority. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Lo mató. And what did God do? He killed him. Así que respetemos a las personas que Dios ha puesto. So let's respect those that God has put in position. Porque si Dios los puso es por algo. Because if God put him there, it's for a reason. Así que seamos obedientes y no rebeldes. Let's be obedient and not rebellious. Vamos a orar para despedirnos. Let's go ahead and close in prayer. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias porque nos has hablado claramente. Thank you, Lord, because you have spoken to us clearly. Te pedimos que nos sigas bendiciendo. I ask you that you would keep blessing us, que nos sigas dando más sabiduría, that you would keep pouring more wisdom, para que la podamos compartir, Señor, so we would be able to share it. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti. We give you all the honor and all the praise, porque solamente tú la mereces, because only you deserve it. Nos vamos de este lugar, Señor, mas nunca de tu presencia. We leave this place, Lord, but never from your presence. Te pedimos que nos sigas dando fuerza para poder terminar la semana. I ask you that you would strengthen us so we can finish this week. Y para que podamos estar este fin de semana aquí alabando y adorando tu nombre. So we will be able to worship you, Lord, and praise you this weekend. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Todo esto te lo pedimos, Padre. All this we ask you, Father, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén y amen.